por favor nos acompañen en el escenario a Beethoven Herrera Valencia y Ramón Eduardo Guacaneme. Bienvenidos, por favor, adelante. Bien, vamos a aprovechar para recordarles redes sociales. Por favor, me colaboran con la proyección. Muy bien, importantísimo. Recuerden que para nosotros es muy importante que al postear las fotos lo hagan con el hashtag logística ZF y Puerto Sandy. Ahí pues les dejamos la información de las diferentes redes sociales para que nos sigan, para que comenten y reposteen. Igualmente, invitamos a escanear el código QR donde encontrarán la encuesta de satisfacción del evento. Recuerden que es importante la retroalimentación para todos nosotros. Así que aprovechemos este momento y nos colaboran, por favor. Muy bien, recuerden que el evento proporciona las memorias a quienes lo requieran. A partir de la siguiente semana podrán estar disponibles de cada una de las intervenciones que se han llevado a cabo. Hoy, al finalizar la jornada, cerraremos el día de hoy con un cóctel que ofrece la organización en la muestra comercial. Muy bien. Nuevamente, para los que están ingresando, vamos a presentar el estudio de internacionalización de las zonas francas. Bien, invito a Ramón Eduardo Guacaneme, por favor, nos acompañe, junto con Beethoven, quien lo acompañará. Ah, ya viene Beethoven, ok, yo lo acababa de ver aquí hace un segundo. Caballeros, bienvenidos, todo suyo este auditorio. Y la presentación. No importa, me la sé de memoria. Quería probar eso. Pointer adelante, para atrás, a ver. Que le cuenten el pointer, por favor, que todos los pointers. Atrás, adelante. ¿Arranco? Okay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes la presentación que vamos a hacer con el profesor Beethoven Herrera, quien se encuentra aquí en primera línea. Perdón, en primera fila. Lo dije con toda la intención para saber si había o no rectificación al respecto. Y básicamente, en lo que a mí respecta, voy a acompañarlos en los primeros minutos. Es para mí todo un honor, como se lo dije a él, ser el telonero del profesor Beethoven Herrera el día de hoy, para efectos de presentarles parte del estudio que realizamos para la ANDI. Mis agradecimientos, ya que la tengo aquí presente, a la doctora Angélica Peña, directora de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI, quien confió en principio en el profesor Beethoven Herrera, y a su vez él le agradezco públicamente el que haya considerado que le podíamos aportar desde la academia para la realización de este estudio. Básicamente lo que vamos a realizar es un estudio, una presentación a cuatro manos. El profesor Beethoven realizará la parte final de esta presentación y quien les habla, Ramón Eduardo Guacaneme Pineda. Me desempeño actualmente como decano de Prime Business School de la Universidad Cerro Arboleda, y presentar esta primera parte que hace referencia a internacionalización de empresas, un enfoque desde los usuarios de zonas francas a la luz de la Ley 2277 de 2002. A la distancia le agradecemos a otro de nuestros colegas,
Juan Carlos Rondón, quien hasta hace poco se desempeñaba como secretario general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien también participó en la realización de este estudio. El objeto del estudio esencialmente era identificar estrategias de internacionalización de los usuarios industriales de zonas francas, hacer un benchmarking internacional y los nuevos requisitos de acceso al mercado global. Eso esencialmente fue lo que nos encomendó en su momento la ANDI. Como resultado de ello se obtuvieron los siguientes estudios. El primero, que fue un benchmarking de zonas francas de la región y la importancia de posicionar el régimen franco como una política de Estado, tema que esencialmente se referirá al profesor Beethoven. El fortalecimiento del comercio electrónico desde zonas francas, las certificaciones como un elemento esencial, fundamental para la internacionalización de los usuarios industriales de zonas francas, un informe consolidado sobre una visita que se realizó muy puntual a varias de las sedes en donde desarrollan precisamente su objeto social las zonas francas, y finalmente a lo que yo me voy a referir, internacionalización de zonas de empresas, un enfoque desde los usuarios industriales de zonas francas a la luz de la reciente reforma tributaria. Los parámetros metodológicos, al ser un trabajo esencialmente académico, pues debemos decir que se realizó una investigación de carácter deductivo con un modelo mixto en el cual se conjugan tanto el aspecto analítico como argumentativo con fuentes de información secundaria, pero quisiera resaltar que en particular en cabeza del profesor Beethoven hubo una rigurosa acercamiento a fuentes de carácter primario, que creo que él más adelante se referirá a ellos y nos dirá también ese feeling que tuvo de llegar allí a todas estas zonas francas en primera persona, esencialmente de corte cualitativo, si bien es cierto tiene unos elementos muy interesantes de criterios cuantitativos. El contenido del documento que esencialmente yo les voy a presentar pues hace referencia a la siguiente contenido. Primero una introducción, posteriormente la aproximación conceptual a lo que es internacionalización de empresas, enfoques de la internacionalización de la empresa, la internacionalización de la empresa desde enfoque gubernamental, de la cual el viceministro, a quien le damos la bienvenida también ya que está aquí presente, pues entonces hicimos un acercamiento conceptual a este tema, estadísticas de comercio exterior relacionados con zonas francas, que todos sabemos que no es nada fácil de llevar a cabo, las zonas francas en Colombia y su internacionalización, la internacionalización que al final del día la estamos viendo desde el concepto de la reforma tributaria, y un tema que a todos nos atañe y nos preocupa, como es la modificación de esa canasta exportadora en lo que hace referencia a tendencias y drivers del comercio internacional en cuanto hace referencia a internacionalización de empresas que estén dentro de zona franca. Finalmente, criterios para la reglamentación sobre la internacionalización de empresas. Nos alegró mucho el anuncio que hizo el viceministro precisamente con respecto a que, como es de ley, se tendrá la posibilidad de aportar una vez salga este decreto, y finalmente unas recomendaciones precisamente para esa reglamentación que desde la academia consideramos que es fundamental que se puedan tener en cuenta y se puedan estudiar en su momento. Dicho lo anterior, pues básicamente el contenido del documento que ustedes en su momento tendrán posibilidad de ver, tengo entendido precisamente que a través de un código QR podrán descargarlo. De este documento hay dos versiones, uno en extenso y otra que es una versión ejecutiva. Básicamente tiene el siguiente contenido: primero, una aproximación conceptual a la internacionalización de empresas, y esto para nosotros es muy importante porque sí queremos hacer una distinción desde la academia que consideramos que ojalá el gobierno, señor viceministro, tenga en cuenta, y es el tema de que internacionalizar no necesariamente es exportar, como usted muy bien lo decía. Desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental tener en cuenta que hay acciones de internacionalización que no necesariamente se ven reflejadas en el corto plazo en exportación. Yo me puedo estar preparando para internacionalizarme, y de eso habla precisamente la ley 2277. Habla muy claramente de que es un plan de internacionalización, no un plan de exportación, porque un plan de exportación es distinto, y al menos desde la academia sí queremos hacer ese aporte
de tener en cuenta que la única cifra a mirar para efectos de si se aplica o no una tarifa no es el valor de exportaciones. Hay empresas, y en zonas francas lo pudimos corroborar de primera mano, el presidente Bruce McMaster lo decía esta mañana, que están dispuestas a internacionalizarse, pero el reflejo de esa internacionalización, que puede ser una exportación, no necesariamente se ve en el corto plazo si definimos corto plazo a la vuelta de un año, por ejemplo. Todo esto está en el documento en la primera parte. En la segunda parte encontrarán lo que son enfoques de internacionalización de una empresa, tanto desde la parte conceptual como desde la parte de algunos modelos de internacionalización, probablemente el más conocido o uno de los más conocidos como Born Global o como el modelo Uppsala, que también es bastante conocido en el medio académico para determinar si una empresa nace para ser exportadora o se convierte en exportadora a través del tiempo. La tercera parte vemos en el documento lo que es internacionalización desde la perspectiva de el enfoque gubernamental, en donde esencialmente se tomaron como base documentos que son de público conocimiento, como es la misión de internacionalización, las bases, porque en ese momento no estaba todavía el Plan Nacional de Desarrollo, el informe de competitividad sobre política industrial y dos COMPES, el 4069 y el 4085, que tienen total pertinencia con respecto a este tema. Posteriormente en el documento encontrarán estadísticas de comercio exterior, en donde uno de los anuncios que queremos hacer es precisamente la posibilidad de llevar a cabo un semillero de investigación por parte de la ANDI, también con el apoyo de la Universidad Sergio Arboleda, con Prime Business School, con Procomer, en donde está muy interesado en llevar a cabo precisamente un indicador que actualmente no se tiene claro, y que todos los que estamos en el medio sí lo queremos saber, y es cuánto se aporta por parte de las zonas francas con respecto a los beneficios que se reciben. Para eso hay que acudir a las fuentes primarias y secundarias, como pueden ser DIAN, DANE, Confecámaras, Ministerio de Comercio, en lo que hace referencia a la evolución tanto de empleo como de inversión. En la quinta parte del informe encontrarán lo que es zonas francas en Colombia de internacionalización, todo lo que es el contexto, las zonas especiales económicas que en su momento también se trataron de desarrollar. En la sexta parte, el desarrollo específico de la Ley 2277, reforma tributaria, y lo que se veía esta mañana, el artículo 240-1, que es el artículo 11 de la modificación que se hizo. Y en la parte final, entonces, lo que hemos venido hablando acerca de canasta exportadora, de criterios de reglamentación y recomendaciones. Dicho lo anterior, entonces me pretendo centrar en decirles cómo se lee el documento. Básicamente, en las recomendaciones que realizamos, encontramos lo quisimos hacer a manera de fichas. En la parte superior encontrarán cuál número de recomendación es, posteriormente el tema sobre qué trata esa recomendación, la idea central, como por ejemplo en este caso, que se colocó de ejemplo la definición de plan de internacionalización actual de ventas, la justificación de esa recomendación, cuáles son las observaciones de esa recomendación, la acción que en particular debería desarrollar la ANDI para poderla llevar a cabo y finalmente lo que hace referencia al resultado esperado si esa acción se llevara a cabo. Eso desde el punto de vista metodológico. Ahora entremos entonces a las recomendaciones per se, que es el punto central, antes de darle la palabra al profesor Beethoven. Básicamente lo que tenemos acá entonces son recomendaciones. En este documento encontramos 13 recomendaciones esenciales que en su momento estaremos muy atentos al decreto que expida el ministerio para saber si podemos hacer un match desde las recomendaciones que desde la academia y desde el estudio consideramos pueden ser útiles para este tema, y por el otro lado el resultado mismo del proyecto de decreto que en su momento se saque con respecto a internacionalización. Lo primero es el plan de internacionalización anual de ventas. Consideramos desde la academia que claramente sí es necesario que haya una definición acerca de lo que se considera internacionalización. Y reitero, algo que ya comenté hace unos minutos, internacionalizar no necesariamente es exportar. Y creemos que esa definición es muy importante. Cosa distinta es que a la exportación se llegue a través de un plan de internacionalización. Pero ¿qué pasará en aquellos casos en los que yo me estoy preparando para exportar porque no puede uno esperar, ni tampoco creo yo lo debería esperar el gobierno, que por decreto se exporte? Y estoy seguro que no es lo que quieren.
porque no se puede, no es expórtese y al día siguiente estoy exportando. ¿Cómo podría entonces tenerse en cuenta la preparación que implica llevar a internacionalizarse en la medida en que eso también se tenga en cuenta para una tarifa diferencial, por ejemplo? Entonces, esta primera recomendación hace referencia a lo que debería ser la definición del plan de internacionalización y anual de ventas. La segunda recomendación hace referencia a la parte específica del plan anual de ventas. Todos sabemos, y ocurre a diario con la situación política mundial, que podría yo tener dentro de mi plan de internacionalización irme a Perú, para colocar un caso de la vida real. Y resulta que hoy, por situaciones políticas que todos conocemos, tal vez Perú no sea mi mejor destino. ¿Qué ocurre si yo en enero dije dentro del plan de internacionalización pienso ir a Perú, pero en noviembre finalmente eso no se hizo realidad? ¿Será que efectivamente el plan de internacionalización, que es una cosa, y el plan de ventas, que es otra, que nada tiene que ver con el plan exportador, que es una tercera, estaría reflejado dentro de ese decreto del que nos hablaba hoy el viceministro y tenga en cuenta todos esos esfuerzos que ha hecho el empresario para llegar a ese mercado? Porque para uno llegar a un mercado tiene que hacer una serie de inversiones, tiene que hacer estudios de mercado, tiene que hacer estudios de factibilidad, tiene que saber si ese producto efectivamente para ese mercado puede ser viable o no. Y eso es internacionalización y eso implica inversiones. Y si yo estoy haciendo esas inversiones, pero no se dio el resultado final, que es la exportación, ¿debería o no tener como beneficio una tarifa diferencial? A eso hace referencia esa recomendación. La tercera hace referencia al plan de promoción del usuario operador. Ese es un requisito que actualmente se exige. ¿Deberían los usuarios industriales estar alineados o no con el plan de internacionalización del usuario operador? A eso hace referencia la tercera recomendación. La cuarta recomendación hace referencia a las políticas de desarrollo productivo. Esta mañana precisamente el viceministro nos mostraba cuál era efectivamente esas propuestas, esas políticas que tiene el actual gobierno. Y es una apuesta al final del día productiva. ¿Debería entonces las zonas francas alinearse con base en esas nuevas apuestas productivas? A eso hace referencia la recomendación 4. La recomendación 5 hace referencia al tema de política industrial y es como probablemente desde zonas francas estos megaproyectos de los que hablábamos esta mañana, en los que se hablaba del tema de salud, de energías limpias y demás, deben las zonas francas alinearse a su vez con esos megaproyectos que están incluidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en las políticas del gobierno a través del ministerio. A eso hace referencia la recomendación 5. La recomendación 6 hace referencia precisamente al tema de comercio electrónico y a las ventas al detalle que se hacen desde los, o que deben estar incluidas más bien en el plan anual de internacionalización y de ventas. La recomendación 7 hace referencia a algo que hablamos aquí del encadenamiento productivo. Ese encadenamiento productivo del que nos hablaba precisamente el representante de Procomer y otras personas que han intervenido el día de hoy. Nosotros al menos desde la academia tenemos una propuesta que ya hemos lanzado también en otros escenarios. Debería verse la posibilidad de que sea la mediana empresa, es una propuesta que tenemos y es un poco evolucionar del concepto de la pyme. La pyme son el 96% de las empresas, siempre se da esa cifra, pero realmente muchas micro, pequeñas empresas no tienen la posibilidad de exportar. Quieren, pero no pueden, eso es un hecho. El gobierno a lo largo de los últimos 15, 20 años ha invertido ingentes cantidades de dinero. En uno de esos tuve la posibilidad de ser el gerente de un proyecto de ellos que fue Expopyme. Y en Expopyme uno llegaba y muchas de esas pymes pues eran realmente microempresas que no tienen un producto para exportar. Un poco la propuesta que hacemos y que quisiéramos que se tuviera en cuenta es un concepto que es MEDEM. ¿Qué es MEDEM? La mediana empresa. Es decir, que se separe la micro y la pequeña de la mediana. Y tal vez de esos encadenamientos de los que se hablaba esta mañana, dentro del estudio que se hizo, el sondeo que se hizo por parte de la ANDI, está incluido el tema de cuántas medianas empresas realmente hay en zonas francas. Y consideramos que las medianas empresas, la MEDEM,
sí son las que pueden llegar a internacionalizarse con éxito, porque la micro y la pequeña puede tener la intención, pero no necesariamente tiene el producto o el servicio con los estándares internacionales que se requieren. Entonces eso incluye la recomendación 7 y 8 sobre cadenas globales y sobre cadenas regionales de valor y encadenamiento productivo. Finalmente tenemos el tema de innovación y competitividad, que teniendo en cuenta también recientes pronunciamientos que hay en el Plan Nacional de Desarrollo desde la perspectiva académica son muy importantes, porque por ejemplo uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo obliga a que todo lo que es innovación desde universidades públicas, y se está analizando cómo sería desde las universidades privadas, debe ser un conocimiento compartido. Finalmente, tenemos la recomendación 10, que es de política industrial. Sobre eso ya, en lo que hace referencia en particular a reconversión industrial y precisamente reindustrialización, pues el viceministro esta mañana nos ilustró al respecto. Eso es lo que tiene la recomendación 10. Y algo sobre lo que probablemente el profesor Beethoven hablará más adelante, que es el tema de las barreras arancelarias y no arancelarias, en donde particularmente el tema de certificaciones tiene un papel fundamental. Finalmente, el tema de programas especiales, la forma como se deben o no mantener para efectos de lograr, como muy acertadamente se ha llamado este evento, lo que hace a cómo lograr la internacionalización de las empresas. Cerramos con la recomendación 13, encadenamiento productivo, estrategias de colaboración entre usuarios de zonas francas, que precisamente esta mañana lo abordaron, y el plan. Para nosotros, desde la perspectiva de este estudio que se entrega, la definición que entregue el decreto es fundamental. El viceministro esta mañana decía que no se podría o no se debería esperar a ir más allá de la ley. En eso, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que la ley dice, deberá reglamentar el plan de internacionalización y de ventas. Nunca habla de exportaciones. Nunca habla de que tiene que haber un desempeño de exportaciones por razones que en otros escenarios hemos hablado acerca de la OMC y de lo que implica que no puede estar amarrado a lo uno a lo otro. Entonces, en ese orden de ideas, sí esperamos y creemos que esa reglamentación debe ser clara para saber si se puede o no acceder en un momento determinado a los beneficios de zona franca, en lo que hace referencia específicamente a la parte de renta con base en la ley 2277. Hasta allí lo que hace referencia a la parte que nosotros desarrollamos en este estudio, y para mí es un placer presentarles entonces al profesor Beethoven Herrera, quien dirigió este estudio y quien por lo tanto, nos hará una presentación adicional de aquí en adelante del resto de capítulos del estudio y lo que hace referencia a zonas francas, internacionalización, un reto para el desarrollo de una figura que como resultado y como conclusión final de lo que hace referencia a lo que nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar, claramente es un instrumento que perfectamente debería estar en la primera fila de lo que el gobierno actual quiere desarrollar, porque como se decía esta mañana, tiene toda la flexibilidad para poder desarrollar cualquiera de los elementos fundamentales del comercio exterior, no solo para el presente gobierno, sino de aquí en adelante para los que vengan. Profesor Beethoven, por favor. Lo esperamos entonces aquí para que nos acompañe en el resto de la exposición. Gracias. ¿Aquí o con este? Muchas gracias, profesor Ramón. Hay una ciudad en donde desfilan juntos sirios, libaneses, palestinos, israelitas en el carnaval, como no pasa en el Medio Oriente. Esa es Barranquilla. Y sin importar cómo vaya el campeonato de este año, eso es irrelevante. Los que vimos a Cuarentiña
jugar en el Junior, tenemos que decir, si Barranquilla, la ciudad más ganadora en la época de la globalización en Colombia, es por ser como es. Es porque la paz, la diversidad, la tolerancia, la inclusión es el espíritu de Curramba la Bella. En el comercio mundial se enseña a tener marca de origen, el queso parmesano y esta mochila es la única en el mundo que una indígena guayú que no habla español tejió para mí, sin saber qué es el Junior, cuánto lo amamos. Pero esta mochila me acompañará siempre, con mi afecto a Barranquilla. En su obra literaria, García Márquez comienza por el final. Muchos días, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel recordaría el día en que el abuelo lo llevó a conocer el hielo. Yo quiero comenzar diciendo por el final que Uruguay es el país más pequeño de Sudamérica. Y Uruguay está del extremo sur del continente, lejos de todos los mercados. Es una potencia en exportación desde zonas francas, porque invariablemente todos los gobiernos le apuntaron a mantener de modo continuo una política que probó ser exitosa. José Mujica, tan querido en Colombia, tan cercano a este gobierno, en particular a la paz de Colombia, y Tabaré Vázquez, tuvieron 3 periodos de gobierno, antes de Sanguinetti y después de Lacalle, y todos mantuvieron una línea de conducta, de apostar de una línea de continuidad. Eso es muy importante en la política pública, es muy importante en la estrategia empresarial, tener certeza de que invertir va a tener parámetros permanentes. Por esa razón, vamos a avanzar, si encuentro aquí el apuntador. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde lo dejaste? ¿Cómo lo ves? Ya. Listo. El presidente de México, un hombre de izquierda reconocido, acaba de lanzar zona franca de exportación en el sur, en Quintana Roo, y en el norte, como una forma de desarrollo regional en zonas deprimidas y para contener la migración hacia Norteamérica. Cuba, no voy a calificar su régimen, no vine para eso, vine para decir que hizo en Mariel, en el puerto de Mariel, por donde hubo la migración masiva de cárter, hace ya 40 años, una zona franca, abierta a inversión extranjera, norteamericana, también brasileña, y que República Dominicana, un país tan conocido por todos ustedes, por eso no voy a ahondar, pero hay que mencionarlo, Dominicana es un país emblemático en su logro. Esta mañana el ministro dominicano dio un saludo muy afectuoso. Dominicana es un país emblemático en ese desarrollo. Todo lo que ha hecho en torno a un sistema que logra producir la 1/4 parte del empleo del país, 500.000, la 1/8 parte, 500.000 empleos entre 4 millones. Esos son los parques que tiene Dominicana y el número de zonas francas que tiene República Dominicana. Y ustedes pueden observar el número de empresas de un modo creciente y también mirar el número de empleos, 536.000, medio millón, entre 4 millones, y esa participación se mantiene constante a lo largo del periodo analizado. Entre el total, barras color naranja, el verde, el azul, la participación de las zonas francas en el empleo dominicano. En el comercio exterior, entre importaciones y exportaciones, el porcentaje de las que ocurren por zona franca. Y los datos hasta 2022 del aporte de las zonas francas al PIB nacional de la República Dominicana.
Panamá es un país tan cercano a nosotros, a los afectos, que hizo del puerto de Colón una zona libre muy importante. Yo estaba allí mirando la nueva juego de esclusas del canal y tuvo que ver esta situación, y es que dependía tanto de Venezuela, que está colapsado, y de Colombia, que le pusimos controles al abuso de las telas que llegaban de Panamá, pagadas con dinero ilícito, viniendo de China y de contrabando, que bajó sensiblemente su participación en el PIB nacional en el caso de Panamá, del puerto de Colón, quiero decir. Zona libre de Panamá. Es el comercio exterior en importaciones y exportaciones y la participación. Esa caída se explica por Colombia decidió que no podía soportar que de Panamá le enviaran telas terceriadas de China, hechas en muy malas condiciones laborales y pagadas con dinero no siempre lícito. Los empleos que genera la zona franca de Colón. Mensaje: no es bueno depender absolutamente del mercado exterior. Puede pasarle esto a un país que dependa solamente de eso, y China acaba de verlo. Ese es el comercio por la zona libre de Colón, en exportaciones y en importaciones hasta 2018. Si comparamos el comercio de Colón con Venezuela, este es el total, este es Venezuela, esto es Colombia, se ve claramente el impacto que tuvo la caída de Venezuela y las medidas de control que los ministros Sergio Granados, mi alumno, a quien enviamos un sentido de condolencia por la muerte de su señora madre, su reemplazante, María Clara Lacouture, mi alumna, tanto como el viceministro Felipe Quintero, a quien saludo con afecto. Sudamérica. Hay una situación en economía que es indiscutible y se llama la competitividad. Ya dije atrás que estos señores, ¿cómo regreso ahora? Ahí. Cerrato, Sanguinetti y Lacalle y Sanguinetti son gobiernos de centro, socialdemócratas, y Vázquez, Mujica y Vázquez gobernaron 3 periodos consecutivos. Luego llegó Lacalle, que está todavía en el gobierno. Estamos hablando aquí fácilmente de un siglo de desarrollo de un país. Y ninguno de ellos modificó sustancialmente la política de zonas francas. El resultado es evidente. Aquí está el aporte de las zonas francas de la región, las panameñas, las dominicanas, las uruguayas, la de Curazao, las de Panamá y Costa Rica, al total del desarrollo de la región. Y voy a decirlo con todas las palabras, los 2 países más chicos, Uruguay y Costa Rica, logran el mejor desempeño. Decía que uno, para poder competir, debe estar seguro que está colocado en los estándares mundiales. Esta mañana decía aquí el ministro encargado, Felipe Quintero, que si nosotros vamos a la ronda de Uruguay del GAD, y creo que ya Felipe estaba en esa época en la ronda de Uruguay del GAD, a ver, fue año 2001, fue Doha, Qatar fue 2001, 2002, ahí entró China, ¿no? Pero veníamos de la ronda de Uruguay del GAD. De modo que Felipe ha hecho un seguimiento, creo que de un cuarto de siglo, está bien decirlo, Felipe, ¿verdad? Y nos prometieron que revisarían subsidios agrícolas a cambio de que pagáramos propiedad intelectual por las patentes farmacéuticas, por las películas, por los libros y por los videos. Estamos pagando por las vacunas, carísimo inclusive en la pandemia, y los subsidios nunca desaparecieron. Pues bien, este es el impuesto de renta que aplica en América Latina para zonas francas que exportan. 20 en Colombia y en México y 0 en Uruguay, Dominicana y Costa Rica. Y este es el impuesto de renta fuera de la zona franca, 35, 27 y 25, 15 en Costa Rica. Y este es el impuesto de IVA en la zona franca, 0 en todos los casos. Y este es el impuesto de IVA fuera de zonas francas,
y el arancel promedio. Habrá que buscar la forma de asegurarse que yo soy competitivo si mis empresarios tributan como tributan sus competidores, sus contrapartes. O la forma de compensar cuando eso no ocurre así. Ese también fue alumno mío, viceministro de Turismo del pasado gobierno. ¿Cómo se llama, Checho? Ricardo, de Pereira. Esa es la zona franca de Pudong, en Shanghái. Estuve allí. Y porque estuve allí, ofrecí hablar aquí hoy, agradeciéndole a Bruce McMaster, a la Cámara de Zona Franca de la ANDI, a Marcela, al doctor Botero, y en particular a Angélica la confianza para este ejercicio, y decir, yo estuve allí. A mí no me lo contaron. Yo estuve allí, sin ningún pasaje oficial, digamos. Yo estuve allí. Y me impresionó que ese edificio era el Estado. La empresa ubicada allí no pagaba ni arrendamiento por el espacio, ni luz, ni agua, ni telefonía, ni impuesto de renta, ni impuesto de patrimonio, ni IVA. Y en 40 años son la segunda potencia del mundo, que hace el metro de Bogotá, el tren de la Sabana y otras cosas más en Colombia. Trump dijo que cuando China hizo eso, no te cobro patrimonio, no te cobro impuesto de renta y me entrega la patente, hubo un abuso contra las fábricas occidentales porque China tomó la propiedad intelectual. Eso estaba en los contratos. Como dicen por ahí, quien lo firmó de malas. No se dice así, así se dice, ¿no? ¿Se dice de malas? ¿O debo ser negro para poder decirlo? ¿O ser vicepresidente para poder decirlo? ¿O tener más pelo para poder decirlo? Pues bien, dicho seriamente, lo que China le apostó era un intercambio por el cual las facilidades que daba a las empresas occidentales se compensaban con la entrega de la patente. Yo estuve en Hawái, vamos a ver enseguida eso. Creo que Occidente se equivocó severamente en lo siguiente. Alguien le vendió la idea hace 40 años, cuando tenía opinión sobre las reformas, de que iban a encontrar mucha mano de obra muy laboriosa, muy barata, sindicatos que no hacen huelgas y podían contaminar. Y se fueron. Creo que huyendo de los sindicatos, creo que huyendo de la seguridad social, creo que huyendo de los impuestos. No se dejen de ver. ¿Quiénes lo han visto en Netflix? American Factory. ¿Quién no la ha visto? ¿Así? ¿Quién no la ha visto? Gracias. ¿Quién sí la ha visto? American Factory. No se queden sin verla. Van a entender lo que pasó con China. Pues bien, yo estuve en la fábrica de Boeing en Shanghái y me encontré que Occidente pensó que China sería indefinidamente la maquiladora de Occidente y no lo fue. Hoy, tomando los aportes de Occidente, es una potencia en 5G, por ejemplo, y utiliza el samario, disprosio, eurepio, olmio, terbio, turbio, prometio, gadolinio, lutecio, lantanio e itrio, tierras raras de China, para todo lo digital. Está en China la mayor parte de reservas de eso. Pues bien, vean ustedes cómo el PIB per cápita de China es muy pequeño en el interior y es muy alto en la costa. Shenzhen, Beijing, Hong Kong y Shanghái son muy altos comparados con el Tíbet. Es que China lo que hizo fue colocar los clústeres productivos en Chongguancun, la tecnología militar, y en la región Liaodong, la industria pesada, en la región Shandong, los vegetales fríos y electrodomésticos, en el Delta Jiang colocó la ciudad de finanzas, colocó en la región Xiamen las fábricas taiwanesas, 70.000 fábricas taiwanesas, en el Delta Xuyang los computadores, todo en la costa. ¿Ustedes pueden creer que este sea la cantidad de zonas francas que China colocó, todas en la costa, y las colocó con una dimensión por la cual promovía la llegada de inversión extranjera para manipular, fabricar, transportar bienes, pero tenía beneficios fiscales, tasa de cambio libre, despacho aduanero, todo el conjunto de actividades
de la aduana están unificadas. Cuando yo escucho a Javier Díaz de Valdés, mi alumno, decir que sigue la DIAN operando con formatos en físico, que no han digitalizado el proceso aduanero en Colombia, ¿es que no hay computadores? Ese es Hawái. Ustedes pueden ver la unidad de tasa de impuesto corporativo del 9 al 15% en todas las zonas, devolución del IVA en todos los casos, y todas tienen de existencia 15 años, 10 años, 5 años. El resultado parece evidente, ¿verdad? Pero yo los invito, amigos de Zonas Francas, señor ministro encargado, empresarios, Andy, amigos todos, hay que superar la visión tributarista de la zona franca. De todo punto de vista, de parte del gobierno, que lo mira así, y de parte del que cree que va allí porque hay rebajas de impuestos. Yo fui a Palma Seca, yo estuve en Cartagena, vine a Barranquilla, estuve en Bucaramanga, fui a Cúcuta, mis ayudantes fueron a Cota y a Fontibón. La gente valora que tenga integrado aduana, DIAN, la logística de la zona franca, la cercanía a los servicios, la seguridad y la parte urbanística. Y déjeme decirlo de una vez. Esta mañana aquí lo dijo Bruce y lo mostró rotundamente. Yo estaba en la zona franca de Barranquilla, he estado en la zona franca de Cúcuta, públicas, el deterioro, la falta de calidad de la infraestructura física, el rezago es evidente. El Estado tiene que hacer su parte si quiere que esto funcione mejor. Ahí está la demostración de que cada zona franca, Shanghái, Guangdong, Tianjin, Fujian, Chongqing, Sichuan, tiene cada una un objetivo general para la zona franca, lo que se va a hacer allí. Y eso concentra las sinergias, los spillovers de unos con otros. En cada zona franca va a encontrar usted un perfil para esa zona franca. Que en Cartagena exista el terminal de comercio y llegue el crucero turístico es una gran cosa. No está aquí Luis Eduardo, que me recibió con afecto en Cartagena, me hizo montar a subir los contenedores. Se me cayeron como 3, pero intenté subir los contenedores con la grúa digital. Bueno, cuando sea grande espero hacerlo mejor, pero se me cayeron varios. Esa experiencia de un terminal de contenedores moderno, hecho por en la zona franca, se benefició de las rebajas del Estado, Felipe, pero puso un dinero para que el dragado del puerto lo hiciera el aporte privado a la zona franca, como se hizo. Vean ustedes la proporción de comercio que se hace por el terminal de Cartagena comparado con los demás puertos del país. Es evidente la diferencia, fruto de su modernización, que ha sido muy positiva, y el papel de Cartagena en América. Ahí estamos subiendo los contenedores con la grúa de pórtico. Y la necesidad de que cada zona franca que hace comercio exterior se asegure de usar los elementos de protección frente a cualquier riesgo que haya, cualquier riesgo que exista. En un país como Colombia hay riesgo hasta en mi casa. Hay riesgo en la universidad. Alguien sabe que estamos todos en riesgo. Por esa razón, estos instrumentos, el aduanero, el tema de seguridad sobre comercio ilícito, existen. Usarlos es una garantía de protección para evitar problemas. Esta compañía ganó el premio Analdes de exportaciones y tiene un programa que garantiza que el cultivador recibe crédito, recibe apoyo técnico para los cultivos orgánicos, apoyo para su educación en la comunidad y la certeza que le reciben la cosecha. Yo como mango de azúcar número 11, de chancleta, pepita y de Tony. ¿Dije todos? Y ver estos días la cantidad de mango que se pierde en Colombia repugna la conciencia. ¿Quién no pisó guayabas? ¿Quién no anduvo sobre mangos en cosecha en Girardot, en Melgar, en Anapoima, en Duitama? Yo le decía hace un momento al ministro,
Si Canadá quisiera ponerle subsidio al mango, si Australia quisiera competirnos con subsidio al mango, no podrían hacerlo porque mango no tienen y nunca lo tendrán. ¿Cómo entender que lo tengamos y se pudre y se pierda? O que el contenedor que llega al mango hasta Barranquilla venga de Girardot y de Bucaramanga. Tendría que haber muchas plantas como esa. Y estando aquí Sergio Caragomechian, gerente de esa empresa, mi alumno además, quiero rendir en el tributo a todos los exportadores de este país, a todas las zonas francas que buscan hacerlo y hacerlo bien. Y un aplauso para todos los que intentan hacerlo bien. Sobre todo que está aquí estando en cosecha, es una cosa que es... El Grupo Davón ha recibido esta certificación estos días sobre el tema orgánico. Como dijo esta mañana Bruce McMaster, be careful, el mundo camina hacia formas de consumo sostenible, energías sostenibles, consumos sanos. Este es un ejemplo que Davón recibió, hay que reconocérselo. En Santander, la zona franca de Bucaramanga, no sé si está aquí mi amiga Serrano, quien nos recibió con mucho afecto allí y nos mostró los avances, ¿está por aquí? En producción de software, de servicios de arquitectura, BPOs, software, allí en Bucaramanga. Esas es las estadísticas de la zona franca de Santander. Fuimos al Valle del Cauca, estuvimos en la zona franca que exporta ambulancias a todos los países andinos, una inversión española. El doctor Botero nos recibió, un saludo para él. 1.800 empleos y exportación de más de 300 productos. Desde Galicia vino la inversión y se hace a la región andina. La zona franca de Bogotá, tan importante en el comercio de esmeraldas, desde Muso hasta la Bolsa de Nueva York. El emprendimiento de Cota, con los aportes de Vistoyota. Y quiero dedicar un momento a esta experiencia de Termotasajero. Estuve allí. Termotasajero tenía un predio cobijado por el régimen de zona franca. Decidió convertirse a energía solar, sin que aún sea rentable, sin certeza todavía de poder exportar a Venezuela. Digámoslo con letras claras, con pérdida todavía por ahora. Pero es que el mundo va hacia allá. Como dijo hace un momento, esta mañana, Felipe Quintero, si el mundo decidió que no hay carros de combustión y que la diferencia es si es el 30 o el 40, eso es mañana. Yo espero verlo y ustedes lo van a ver con toda seguridad. Hay que avanzar hacia eso experimentando, intentando, buscando para hacerlo. Inclusive ustedes saben bien que la ley de energías renovables que hizo Amílcar, nuestro académico y amigo del ministro costeño de la región Caribe, Amílcar Acosta, tienen depreciación a 3 años. Tienen no IVA ni arancel y descuento del 50% de la inversión en imporrenta. Es más benéfico que la zona franca, pero toca inscribirse hasta 2021, creo. Ya pasó esa inscripción. Así venía un venezolano hace 15 días que estuve allí, pasando desde Ureña para acá. Esa carretilla venía vacía. Y se fue así, se fue así, se fue así, se fue así. Va así. Toda la comida va para allá. Todo esto va para allá. Hay múltiples problemas. Alcabalas cada kilómetro que extorsiona a la gente, al ciudadano y al comerciante. No hay bolívar, no hay formas de pago, tendrá que haberlas. Pero no podemos cambiar de vecino por el gusto. Y un día que se recupere eso, ese mercado volverá a ser nuestro. Y para que lo sea hay que prepararse porque esto, se lo mostré al ministro Umaña y a Felipe un día, no puede pasar. La ambulancia de allá es colombiana, trae un enfermo grave. Tienen que desmontarlo de la ambulancia colombiana y pasarlo a la venezolana en la mitad del puente a mediodía porque no puede pasar la ambulancia allá para acá. Es que no tiene SOAT. Y si se accidenta, ¿quién responde?
Esa es una cosa indeseable y vamos a hacer todo para superarlo entre todos. Esta mañana hablaba aquí mi amigo Bruce y lo repitió hace un momento mi colega Ramón, a quien agradezco la hospitalidad que me da esa casa de estudios. La importancia para acceder a los mercados internacionales pasa por las certificaciones. Colombia fue demandada hace 20 años por el Sindicato de Carbón de Inglaterra diciendo que el carbón colombiano lo hacían niños. Y la prueba era un video de niños sacando carbón en Navaga, Antioquia. ¿Alguien cree que en Colombia hay niños en el carbón? ¿O creen que ninguno? ¿O alguno de pronto? Y que hay videos grabados de eso. Y la embajadora de Colombia respondió así: eso no es verdad. El carbón que se exporta lo hacen adultos con seguridad social. Claro, hay niños trabajando, pero para consumo interno y está bien. El mundo no razona así, el mundo no acepta eso. El niño en la escuela, la mujer pagada igual que el hombre. No deforestación. Acaba de pasar Europa el protocolo hace 8 días por el cual todo producto que entra a Europa tendrá que decir con el GPS su referenciación y que ha reforestado. Por eso, todos los esfuerzos en certificarse contribuyen a un mejor acceso al mercado mundial. De esos hay, ustedes las conocen todas. Árabes y judíos tienen muchas diferencias, pero además tienen certificación y eso mejora el acceso a sus mercados y hace que la preferencia del consumidor mejore. Las ambientales, por ejemplo. Europa aprobó esta semana pasada, en mayo 4, esta sobre reforestación y la georreferenciación de los cultivos que exporten a Europa. Angélica, desde la ANDI, lideró este proceso con la Cámara de encuestar a los afiliados y apareció esto. De 1.074 empresas respondieron 125 a la muestra, 83 están habilitadas con RUT para exportar y 49 ya exportan. Los problemas que encontraron, esta mañana lo dijo aquí el presidente Bruce, logísticos, infraestructura. ¿Cómo es posible que no se pueda ir a Buenaventura? ¿Cómo no se puede ir a Buenaventura? Vía maldita, la llamó el presidente Santos hace 10 años. Creo que el país se enteró que existe Timbiquí por la música del grupo Herencia de Timbiquí, cuando ganó la Gaviota de Plata. Entonces, si el país sabe que Asia existe y que está por el Pacífico, porque uno va a Quibdó y a Buenaventura y a Tumaco y es la desolación y la pobreza. Yo he estado en 100 países, por fortuna, nunca pude ir ni Medellín, Quibdó, ni Pasto, Tumaco. ¿Me moriría sin hacerlo? No hay vía Medellín, Quibdó, ¿o sí? Y la gente emprendedora hace vías hacia la montaña. Empresas con plan de internacionalización, 30%, y dispuestas, profesor Guajaneme, a hacer el plan, 77%. Qué bien que haya dispuestas 77%. Qué bien que haya 30%. Tendría que haber más. Empresas con certificación del 46%, ahí están las ISOs, Icontec, Kocher y demás. Empresas con presupuesto para innovación, 6%, con área de comercio exterior 78%, con alianzas 24%, con recursos humanos bilingüe muy importante, en esto hay una mejoría por encima del promedio del país notablemente, 75%, y con recursos humanos capacitados en comercio exterior 73%. Solo el 17% es superior al 50% de los empleados. Para ser respetuoso del tiempo, por el tiempo de ustedes, quiero decirles que ahora se pondrá el código QR para que cada quien pueda tomar el documento final y decirles que el país con la segunda potencia del mundo en biodiversidad, que el único país de Sudamérica con 2 costas y regiones andina, orinoquia, amazónica, con tierra fértil en todos los pisos térmicos, para producir trigo arriba, arroz abajo y maíz en la mitad. Tenga gente con hambre es una cosa que tenemos todos que superar. Pero aparte de eso, como decía Felipe Quintero aquí, y como lo dijo también Bruce, el mundo tendrá carencia sensible de varias cosas comprobadamente. Tierra cultivable, agua no va a haber, alimentos van a faltar. Aquí se puede producir, se puede exportar, porque ustedes
y nosotros lo vamos a hacer. Muchas gracias por su palabra. Checho, ¿dejo la mochila aquí o no apoyo?